Bienvenidos hermanos a este nuevo encuentro virtual de los jueves. Hoy nos estará compartiendo la palabra de Dios el hermano Nacho Ferro con el mensaje de gracia que nos proyecta. Te voy a invitar a que me acompañes en el Salmo 119, verso 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos para poder contemplarte, alabarte, exaltar tu persona. La primera canción dice: gracia sublime es, perfecto es tu amor. Es una gracia irresistible que no puede ser rechazada. Es universal y a la vez gratuita. Alabemos a Dios por esta gracia con la primera canción. Una gracia que se presentó un día a nuestras vidas y que marcó un camino a seguir. Una gracia que nos llamó
para vivir junto a Dios. Mientras tanto, aquí en la tierra podemos decirle que tú eres el único motivo para vivir, la única razón de nuestra existencia es Dios aquí en la tierra. Él nos ha dado un propósito y un sentido de vida. Hermanos, cantemos la última canción, luego nuestro hermano nos estará compartiendo la palabra de Dios. De mi adoración, eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré, eres todo. Bueno, hermanos, el tiempo con la palabra, y vuelvo a, antes de comenzar, mandarle un gran saludo, pedir al Señor que en este tiempo especial Él pueda sostenerlos y bendecirlos. Y si me acompañan, me gustaría poder meditar hoy en una porción de Filipenses que es muy conocida, pero no por eso no deja de ser apropiada para estos tiempos. Filipenses capítulo 3. A veces tenemos la tendencia, y no es algo incorrecto porque la Escritura lo contempla muchas veces, la tendencia de en ciertos momentos de la vida, la tendencia de en ciertas etapas de la vida, en ciertas fechas especiales o momentos de dificultad, tender a mirar hacia atrás. Y la verdad que la mirada hacia el pasado para ver la gracia de Dios, para ver lo que el Señor ha hecho en la vida, para ver lo que el Señor es para nosotros, es algo necesario y es de bendición. Pero me gustaría en este tiempo con la palabra que el Señor pueda guiarnos a ver su gracia hacia adelante, esta gracia que proyecta, y poder alzar o dirigir la mirada hacia lo que vendrá llenos de expectativas y llenos de esperanza en el Señor, en lo que el Señor es, y que este Dios que nos ha formado, que nos ha bendecido, que nos ha salvado y que podemos ver su mano poderosa obrando en cada uno de nosotros, es este que quiere seguir obrando a futuro. Así que Filipenses capítulo 3, vuelvo a decir, es una porción de la Escritura conocida, pero un lugar donde necesitamos detenernos en este tiempo. Tenemos una breve oración. Amado Padre, queremos rogarte que tú nos hables, que bendigas tu palabra, que tu Santo Espíritu obre con poder en cada uno de nosotros, porque necesitamos de ti. Padre, perdona nuestros pecados y danos la gracia de poder tener un tiempo de comunión transformador. Lo necesitamos y te lo pedimos confiados en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús.
Amén. Filipenses capítulo 3, voy a dar lectura a partir del verso 12. Dice el Señor, por medio del apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora vuelvo a decirte, ahí donde estás es una porción que conoces, quizás la sabes de memoria, quizás has escuchado muchísimos sermones. ¿Cuál es la intención en este tiempo? Que pueda ser un tiempo donde el Señor, de una manera sencilla pero directa, pueda ayudarnos a mirar hacia adelante, ayudarnos a pensar en que su gracia sigue teniendo planes, sigue queriendo proyectarnos. Y para eso vamos a ver conceptos muy sencillos. El primero, versículo 12 y versículo 13, lo leí, pero vuelvo a darle lectura. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Es curioso, ¿no? Porque el que lo dice es el apóstol Pablo, y a veces tendemos a idealizar a los personajes bíblicos, y a veces, aunque nos cuesta mucho reconocerlo, tendemos a pensar de nosotros que estamos en cierta posición. El apóstol dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hago el gesto de asir porque asir tiene que ver con agarrar firmemente. Dice, verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me detengo ahí a propósito, porque el primer concepto involucra el verso 12 y la mayor parte del verso 13, pero no el final. ¿Cuál es el primer consejo de parte del Señor? Escucha, hermano, no te confundas. Es interesante que esta porción está llena de elementos y de referencias deportivas. Yo sé que vos mirás mi vida, quizás yo puedo mirar la tuya y decir, bueno, no te veo muy asociado al deporte. Sin embargo, las palabras griegas que el Señor va a poner aquí en boca del apóstol Pablo están muy relacionadas con los deportes, sobre todo con las carreras. Fíjate, la palabra alcanzado, prosigo, extendiéndome, meta, premio, eran todas palabras deportivas. Ahora, en este contexto, yo vuelvo a repetirte el primer consejo de Dios. No te confundas. A veces tenemos una confusión y nos creemos que ya somos perfectos. Dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto. La palabra griega significa sin que falte nada. ¿Y por qué aclaro la palabra griega? Porque en el verso 15 dice, fíjate, Filipenses 3:15, así que todos los que somos perfectos. Y entonces alguno puede, si le da lectura a la palabra con mayor atención, encontrar una aparente contradicción. Pero son dos palabras distintas. La palabra del verso 12, como te dije, es alguien que no le falta nada. Y la palabra del verso 15 es alguien maduro. Ahora, cuando pensamos en la madurez cristiana, puede ser algo que quizás vos, hermano o hermana, hayas alcanzado. Lo que nunca debe confundirnos es pensar que por tener cierto grado de madurez no nos falta nada. Mira, la palabra del verso 12 es la misma palabra que el Señor Jesús en Juan capítulo 17, en su oración al Padre va a decir, he acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor diciéndole al Padre, Dios el Hijo diciéndole a Dios el Padre, he cumplido, no falta nada, estoy preparado para ir a la cruz, hice todo lo que me diste para hacer. Ahora, cuando pensamos en nuestra vida y cuando pensamos en esta gracia que nos lleva para adelante, yo quiero decirte, pero en realidad quiero escucharlo también de parte del Señor. Querido hermano, no te confundas. Cuando miramos nuestra vida hoy y miramos un instante hacia el pasado, yo sé que te dije que íbamos a mirar hacia el futuro, pero miramos un instante hacia el pasado, y si me acompañas en Filipenses 3, a partir del verso 4, Pablo va a hablar de su pasado. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Verso 5, circuncidado el 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Ahora mirá, cuando miramos la vida del apóstol Pablo, su pasado y el momento donde él escribe la epístola a los filipenses, había muchas cosas que habían cambiado en su vida. El Señor en su gracia había obrado para bien, había obrado poderosamente. Quizás
en este tiempo vos y yo debamos reconsiderar eso y decir, gloria a Dios, Señor, has cambiado mucho en mi vida. Pero, verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Hermano, hermana, no te confundas. La gracia del Señor quiere y debe seguir obrando en la vida. La gracia del Señor debe llevarnos como el corredor que no va a detenerse en su marcha, a considerar que hacia el futuro esta gracia que ha cambiado tanto en la vida debe seguir obrando. Es interesante, yo no sé si prestaste atención, pero cuando llegamos al verso 13, yo me detuve y no leí la última parte porque va a ser nuestro segundo concepto. Acordate que el primero es no te confundas, pero voy a leer el verso 13 nuevamente. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Esta palabra pretendo también es curiosa. Pareciera que el apóstol va diciendo, yo no estoy queriendo mostrar que lo alcancé. Yo no estoy queriendo mostrar que aprobé todas las materias, que ya mi curso de estudios en esta escuela de gracia terminó. Dice, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y es interesante la palabra griega, porque la palabra griega que aquí se traduce olvidando, es una palabra que si la escuchamos, en un principio la podemos tomar como algo negativo. La palabra significa ser negligente, sacar de la mente. Y cuando pienso en olvidar, yo debo confesar, quizás vos debas hacer lo mismo, que muchas veces nos olvidamos de cosas, o que somos negligentes, o que no cumplimos, o que se nos pasa algo que debíamos recordar y que era importante. Pero aquí el contexto muestra que el apóstol está diciendo que él va a olvidar lo que queda atrás, pero no está hablando solo de cosas malas. Mirá, hermano, hermana, para no confundirnos debemos entender esta frase que hemos escuchado tantas veces. A mí me la decía mi abuela, lo pasado, pisado. Y vos decís, claro, lo malo, mi pecado del pasado ha sido perdonado, ha sido borrado, si ha sido confesado y si obviamente vos del otro lado has tenido este encuentro personal con el único que puede salvar y perdonar pecado, Cristo Jesús. Pero acá el concepto va un poquito más, aquello bueno, aquellas bendiciones que el Señor trajo a la vida, aquellos momentos donde el Señor nos usó en el servicio con poder, no deberíamos tenerlos todo el tiempo en la mente. No deberíamos confundirnos, deberíamos entender que la gracia de Dios nos quiere llevar a más, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y el contexto no viene hablando de pecado, sino viene hablando de alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermano, no te confundas. Todo lo que la gracia del Señor ha hecho hasta aquí no es el final. Podemos tener cierto grado de madurez, pero nos siguen faltando cosas. No te confundas. Permitamos que la gracia del Señor nos tome de la mano y nos lleve a mirar por más, nos lleve a mirar hacia adelante. Recordá, primer concepto, no te confundas. Segundo concepto, y ahora termino el verso 13, porque yo te leí olvidando ciertamente lo que queda atrás, pero el verso 13 tiene una frase final y dice, y extendiéndome a lo que está delante. ¿Y por qué hago extendiéndome? Primero porque es la única vez que esta palabra griega se usa en el Nuevo Testamento y significa justamente eso, sobreestirarse. Algunos ven acá la imagen del corredor, no sé si solés ver carreras, yo mucho no, pero viste que va el corredor ahí, estos hombres y mujeres tan rápidos, va a llegar a la meta y como vienen los otros corredores, se estira, se extiende. Mira, primer concepto, primer consejo de Dios, no te confundas. Segundo, no te conformes. El Señor está queriendo que su gracia nos lleve a extendernos, a sobreestirarnos a más. La palabra de Dios, contrariamente a lo que muchos van diciendo por ahí, nunca promete salud, dinero y amor. La palabra del Señor y el Dios de la palabra nunca promete circunstancias ideales. De hecho, aquellos que predican este evangelio de la prosperidad deberían volver a la palabra, revisar los ejemplos bíblicos, revisar el carácter de Dios y darse cuenta que no es como ellos están compartiendo. No es lo que ellos están predicando. Pero sí quiero detenerme en algunos textos en la Escritura. Mirá, poné algo en Filipenses capítulo 3, yo voy a dejar un papel allí, y acompáñame a Salmos capítulo 84. Va a ser bien breve y bien rápido.
Pero este segundo concepto, no solo no te confundas, sino no te conformes, me gustaría que nos haga hacer un recorrido breve por la Escritura. Dice el Salmo capítulo 84, verso 7. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Ahora, yo te hablé de que el Evangelio de la Prosperidad siembra conceptos que no son bíblicos, pero aquí la Escritura dice, irán de poder en poder. Fíjate lo que dice, me muevo del Salmo 84 por si estás tomando nota, a Proverbios capítulo 4, y dice Proverbios capítulo 4, verso 18, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dice el Salmo 84, irán de poder en poder. Dice Proverbios capítulo 4, la senda de los justos es como la luz de la aurora. Fíjate otro texto, 2 Corintios, vamos a ver dos allí, y estamos más cerca de Filipenses. Así que vamos a 2 Corintios, primero capítulo 2 y luego capítulo 3. Dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Ahora fíjate, la senda de los justos como la luz de la aurora. El Salmo decía irán de poder en poder. Aquí dice 2 Corintios capítulo 2, el cual nos lleva siempre en triunfo. Y dice 2 Corintios capítulo 3, verso 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Ahora es interesante, recordá que este segundo concepto, este segundo consejo, el primero era no te confundas, pero el segundo es no te conformes. Yo comencé haciendo toda una introducción acerca de este evangelio de la prosperidad. Este evangelio que promete salud, dinero y amor es incorrecto y no es bíblico. Sin embargo, hay muchos textos bíblicos donde el Señor en su palabra habla de ir de poder en poder, habla de la senda de los justos que es como la luz de la aurora, habla de que el Señor nos llevará de triunfo en triunfo, habla de que el Señor nos llevará de gloria en gloria, por ahí es el más conocido porque lo hemos cantado, ese coro que dice, viste, de gloria en gloria te veo, y la realidad es que aquí deberíamos detenernos y pensar, bueno, ¿cuál es el denominador común de todos estos textos, de todos estos versículos? El denominador común es que es el Señor el que hace la obra, y que no siempre es una obra que pueda verse exteriormente. Que el Señor nos diga irán de poder en poder, los llevará en triunfo, irán de gloria en gloria. No tiene que ver con un auto nuevo, con una casa nueva o con nadie enfermándose en la familia. Pero sí tiene que ver con este concepto bíblico en donde cuando nos aferramos del Señor y cuando buscamos al Señor, Él nos hace florecer espiritualmente en la vida. Es interesante pensar que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, siendo quizás el conducto humano por el cual el Señor va a hacernos llegar la palabra, está escribiendo desde la cárcel. Y dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y uno dice, no entendiste, Pablo, estás preso. Probablemente no salgas más, probablemente te maten, probablemente te torturen. El apóstol, sin embargo, tenía, por esta gracia de Dios que nos lleva más allá, este segundo concepto tan claro, no te conformes, el Señor tiene planes para la vida, el Señor tiene gracia para la vida, el Señor tiene de su espíritu para darnos cada día. Y si bien la ecuación no es la que estos hermanos equivocados, digo hermanos siendo muy generoso, al presentar este supuesto evangelio de la prosperidad, guían a tantas personas en el error. Si bien no es esa la línea, sí debemos ver que bíblicamente el Señor anima a su pueblo, el Señor insta a su pueblo a no conformarse, a entender que en Él podemos esperar y mirar al futuro y decir, yo quiero extenderme a lo que está delante. Hay planes todavía para mí, hay gracia todavía para mí. Yo no sé qué te pasa al leer las diferentes historias bíblicas. A veces con los años y con la exposición a la Escritura tendemos a idealizar a los hombres y a las mujeres que Dios ha usado. Y yo debo decirte, sin querer ser irrespetuoso y sin querer pasarme de la raya, muchos de esos hombres y mujeres que Dios usó con poder jamás
los hubiéramos escogido nosotros. Jamás los hubiera escogido ningún presidente, ninguna autoridad. Moisés era un hombre de 80 años, que estaba trabajando en un desierto, que estaba cuidando ovejas, a pesar de que había sido criado como un egipcio, y para los egipcios los pastores de ovejas eran abominación, y no solo estaba cuidando y pastoreando ovejas, sino que esas ovejas eran de su suegro. Y a ese hombre Dios va a elegir para que sea el líder que va a guiar a su pueblo tantos años en el desierto. David era este jovencito al cual ni siquiera su padre había invitado a la comida cuando aquel profeta había venido a visitar la casa. Tal es así que el profeta debió decirle a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y ahí Isaí dijo: no, hay uno que está con las ovejas. Y vino David, el rey que tuvo el corazón conforme al corazón de Dios. Por eso, hermano, hermana, en este tiempo especial, miremos hacia atrás y veamos la gracia del Señor obrando en la vida. Pero no te confundas, Todavía hay más cosas que el Señor quiere hacer. Y no te conformes, que el Señor en su gracia nos lleve a extendernos a más, que el Señor en su gracia nos lleve de gloria en gloria. Y vuelvo a repetirlo. Esto no quiere decir un mejor auto, una mejor casa, una mejor salud. Esto quiere decir que, como dice la Escritura, espero que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. El Señor sigue queriendo llevarnos a más. Sigue queriéndonos guiar a esta extensión, dice el verso 13, extendiéndome a lo que está delante. Claro, el primer consejo era: no te conformes. No, perdón, el primero era: no te confundas. Mirá, ya me confundí yo, no te confundas. El segundo era: no te conformes, pero vamos al tercero, porque leímos el verso 12, leímos el verso 13, recordalos bien, no te confundas, no te conformes, pero el verso 14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La palabra prosigo en griego podría traducirse persigo. O sea, no te confundas, no te conformes. Recordá que el contexto es de una carrera, y generalmente cuando hablamos de la vida cristiana y de las palabras griegas que el Señor ha dejado en su palabra para que nosotros entendamos cómo es esta carrera de la vida cristiana, no es una carrera de velocidad, 100 metros, sino que es una carrera de resistencia. Por eso cuando leemos el verso 14, prosigo o persigo a la meta, al premio, la meta era ese punto en el horizonte que el corredor miraba para continuar corriendo, pero el premio era esa corona de laureles que se le daba a los vencedores. No te confundas, no te conformes, no te canses. Y yo sé que a veces nos cansamos. ¿Y sabes por qué? Lo sé, porque la palabra lo dice y porque a mí me pasa. Y yo me imagino que a vos también te pasa. Sobre todo estos tiempos que nos tocan vivir no son tiempos fáciles. Son tiempos donde el mundo está en crisis, donde estamos atravesando un año y un momento de la vida y de la sociedad que quizás no lo esperábamos, donde hay un montón de cosas que parecían cotidianas, como trabajar, como salir de la casa, quizás para los más jóvenes ir al colegio, ir a estudiar, visitarnos unos a otros, un montón de cosas que dábamos por sentado y que asumíamos que las íbamos a tener siempre. Y hace ya un tiempo largo que no las tenemos. Y muchas veces el alma se va cansando. Por eso no te canses. Por eso prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por eso esta meta que era esa marca en el horizonte, por eso el premio que era esta corona de laureles. En realidad la meta y el premio, si vos te pones a pensar y lees el contexto, y ahora vamos a leer algunos textos, todo se resume en lo mismo. La manera en la que no vamos a cansarnos, la manera en la que debemos proseguir, la manera en que no vamos a ser confundidos, no nos vamos a conformar, pero que nuestros brazos van a tener fuerza, que nuestras piernas van a seguir andando, que nuestro corazón va a seguir animado, es cuando entendemos que esa meta y ese premio es el Señor. Es el Señor Jesús. Por eso dice el verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por eso dice el verso 10, antes, Filipenses 3:10. Bueno, debería leerte el 9 y debería leerte el 8. Dice el 8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo.
Dice el verso 9, y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Dice el verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Ahora vos fíjate que todo el contexto de lo que el Señor nos está diciendo, todo el contexto de lo que el apóstol Pablo desde la prisión va a escribir, todos estos consejos que tienen que ver con no confundirnos, con no conformarnos, con no cansarnos, tiene que ver con esta gracia que nos sigue llevando a Cristo, que nos sigue llevando a mirarle a Él, que nos sigue llevando a esperar de Él, que aún en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, debe llevarnos individualmente y como iglesia a entender que hay gracia para el futuro y que esa gracia es Cristo, que hay una meta donde debemos fijar nuestros ojos y que esa meta es Cristo, que hay un premio que estamos esperando alcanzar y que ese premio es Cristo. Claro, a riesgo de parecer monotemático, hermanos, deberíamos entender que la Escritura lo es. Y que cuando pensamos en nuestra vida y pensamos en nuestro futuro y a veces lo miramos con cierta incertidumbre, con cierto temor, con ciertas dudas, y eso nos lleva a desanimarnos, deberíamos sentir el abrazo del Señor, la mano del Señor, la palabra del Señor, diciéndonos, escuchá, no te canses, no te canses. Mira, quiero leerte lo que va a escribir el apóstol en Filipenses capítulo 1, verso 4. Él está pidiéndole a los filipenses que oren por él, para que él sea liberado. Y en un momento en el verso 20 dice, y voy a hacer lo que hice antes, voy a leerte 1.19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. El apóstol va a decir, oren por mí, yo sé que me van a liberar. Y dice el verso 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y ahí es donde me mareo. Pareciera que el apóstol va a decirle, ustedes oren por mí que a mí me van a liberar. Y yo sé que no voy a ser avergonzado, yo sé que el Señor Jesucristo va a ser magnificado en mi vida, o por vida o por muerte. Y vos decís, ¿cómo? Al apóstol no le preocupaba morir. El apóstol estaba interesado, el apóstol estaba enfocado en magnificar al Señor. La palabra magnificar a veces nos confunde. Otras traducciones dicen dar honor, exaltar. El apóstol dice, yo lo que en realidad quiero, lo que en realidad sé que va a pasar y sé que no voy a ser avergonzado, es que voy a poder honrar al Señor, ya sea que viva para Él o que muera. Mirá, estos tiempos, nada más lejos de mi intención y de esta meditación de Filipenses capítulo 3, de pensar en la muerte, sí decirte algo. Esta gracia que nos ha acompañado hasta aquí, que nos ha salvado, que nos ha bendecido, que nos ha fortalecido y sostenido, va a seguir estando presente en el futuro. Es una gracia que nos proyecta y es una gracia que nos dice, escucha, no te confundas. Y si has alcanzado madurez, todavía hay más cosas que quiero darte. Es esta gracia que nos dice, no te conformes, extendete. Yo quiero llevarte de triunfo en triunfo, de poder en poder, de gloria en gloria. Pero es esta gracia que también nos dice, a veces con mano fuerte, pero a veces nos susurra al oído, no te canses, no te canses. Yo quiero usar tu vida, yo quiero usar la iglesia para darle honor a Cristo, sea como sea. En tiempos normales o en tiempos de pandemia, en tiempos de actividad, en tiempos de movimiento o en tiempos de quietud. Que podamos mirar al futuro y entender que la gracia del Señor Jesucristo, la persona del Señor Jesucristo, debe proyectar la vida, debe animarnos, debe hacernos mirar hacia adelante, aun cuando a veces cuesta. Porque vos recordás, y no te lo voy a hacer buscar, pero dice allí el profeta, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Caminarán y no se fatigarán, correrán y no se cansarán. Y yo no sé si te pasa, pero yo muchas veces me he preguntado, ¿pero cómo es eso? Hay que siempre tener la mirada en la meta, en el premio. Y la meta y el premio es Cristo. Y cada vez que la palabra se abre debe ser para recordarnos eso. Y yo espero que en esta breve meditación el Señor nos haya guiado individualmente y como iglesia, como grupo,
pero a cada uno en particular, a escuchar su voz diciéndonos con amor y con firmeza: escuchá, no te confundas, no te conformes, no te canses. Que el Señor bendiga su palabra y que su Santo Espíritu pueda aplicarla a cada corazón, para que al mirar hacia adelante, en vez de llenarnos de incertidumbres, de temores, de todas esas cosas que tantas veces llenan la vida y el corazón, al mirar hacia el futuro podamos llenarnos de Cristo. Y que nuestra meta sea la que el Señor puso en el corazón del apóstol Pablo, que podamos darle honor a Él, pase lo que pase. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amado Padre, adoramos tu nombre y clamamos para que hagas una obra poderosa en cada corazón. Padre, gracias por el ánimo que hay en tu palabra, por tu Santo Espíritu, porque podemos mirar al futuro sabiendo que tu gracia está disponible. Padre, guárdanos de confundirnos, de conformarnos, de cansarnos. Ayúdanos a que, aferrados a ti, por la obra y el poder de tu Espíritu y con la meta clara en Cristo, como iglesia, pero individualmente, podamos avanzar cada día por más. Adoramos tu nombre y te agradecemos y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, ha sido un honor y un privilegio. Dios les bendiga mucho. Damos gracias a Dios por su palabra y al hermano que nos compartió el mensaje titulado Gracia que nos proyecta. Quisiera finalizar este encuentro dejándote un versículo que se encuentra en Hebreos capítulo 12, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Que nuestra meta sea mirar hacia lo que está por delante, hacia lo porvenir, hacia la eternidad. Alguien decía: estampa la eternidad mis globos oculares. Que ese sea nuestro objetivo, mirar hacia adelante. Amén. Hermanos, nos estaremos reencontrando el día domingo a las 10:30 para recordar al Señor y participar de los símbolos. Dios te bendiga. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Y cuando un día yo el río crucé con el dolor, batallaré y al ver